Muy bien. Primero que nada, agradecerles a todos la bienvenida por estar acá. Bienvenidos a este webinar de repaso específicamente de extremidad superior, donde la biomecánica se pone al servicio del entrenador y finalmente todo redunda en una sola cosa: dar la mejor experiencia de movimiento a aquellos usuarios que confían en nosotros no por cómo lucimos, no por las credenciales académicas, no por el historial de años que tenemos en la industria haciendo lo que hacemos, sino porque realmente lo que sabemos y nuestro tiempo ayuda a cambiar vidas. Y eso básicamente es nuestro motivo más importante. La invitación es a acompañarnos a través de una presentación, luego vamos a ver algunos videos también, y el resultado de esto es un foro de preguntas y respuestas donde podemos tratar de no dar una respuesta de verdad absoluta, porque en esto no hay verdades absolutas, pero sí por lo menos dar desde la humilde perspectiva de la física, la ingeniería, la fisiología articular y por ende la biomecánica, algunas soluciones a problemas como ¿y qué hago si mi cliente le pasa esto o si mi cliente le pasa lo otro? Bien, dicho esto, me permito compartir una presentación de repaso rápida. Vamos también a trabajar específicamente con videos más adelante. Y en este momento vamos a iniciar. Ahí está. Muy bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de biomecánica? Bueno, biomecánica en esencia tiene un alcance como ciencia de conocimiento con cuerpo propio impresionantemente amplia. Hoy lo que vamos a analizar de la biomecánica es fundamentalmente una fracción que no estudia la cinemática, no hay análisis de movimiento, lo que estudia es la interrelación que existe entre las fuerzas externas, que es todo lo que vos y yo prescribimos a nuestros clientes cuando le decimos, ok, creo que este es un peso adecuado, creo que tenés que hacer tantas series, tantas repeticiones, estás prescribiendo fuerza, y esa fuerza genera efectos en el cuerpo, habitualmente conocidos como hay cambios estructurales, el más común, el que la gente más te pide, quiero aplicar fuerza para disminuir algo, que por lo general es tejido graso, y quiero aplicar fuerza para aumentar algo, que por lo general es tejido muscular. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Lo que hoy vamos a ahondar es qué pasa cuando tu visión ya excede la superficialidad de lo que un consumidor promedio, es decir, un asistente al gimnasio, ya domina, y nos concentramos más en aquello que él no puede ver. Y es, ¿qué pasa cuando en un press de pecho le pongo 45 libras por lado y empujo con una barra sobre mis articulaciones? Y ahí es donde este show empieza a tomar una relevancia fundamental. Así que bienvenidos a este enfoque con relación a la biomecánica, y así como decíamos en el curso original, un profesional de la salud cuenta con diferentes herramientas. Cuando uno voltea a ver un gimnasio, como el que tenemos del lado izquierdo, uno lo que dice es, tenemos máquinas. Bueno, desde la perspectiva biomecánica, usted no tiene máquinas. Usted lo que tiene son herramientas. Y esas herramientas se utilizan, como lo hace un profesional de la salud, usted, profesional del movimiento, de una forma inteligente, a empezar, estratégica, secundario, y tercero, específico. Así que aquello que yo pueda decir, cuidado con este ejercicio porque puede estar contraindicado, siempre su pregunta es, ¿contraindicado para quién? ¿Vamos claros hasta acá? Por lo tanto, la biomecánica nos ayuda a entender que las piezas de equipo que tenemos, desde un medicine ball, el propio peso corporal del individuo, barras, mancuernas y máquinas de peso integrado, no son otra cosa que opciones de herramientas a través de las cuales yo puedo modificar desde una estructura corporal, inclusive cosas mucho más complejas como la emoción del individuo. Ahora, ¿qué herramientas biomecánicas conocés vos? ¿O qué herramientas tenés como entrenador? Cuando yo hago esta pregunta en un foro abierto, por lo general, si yo le pregunto a usted, ¿sería tan amable escribirme en el chat qué tipo de herramientas metodológicas cuenta usted a la hora de entrenar a alguien? Usted se vería tentado a escribir cosas como el peso, la densidad, es decir, la relación de trabajo con la pausa, las series, la forma de ejecución. Todo eso son variables de la carga, pero no necesariamente son herramientas biomecánicas. Cuando yo a usted le pregunto, cuando usted se dirige específicamente a un cliente, ¿selecciona herramientas? La respuesta es sí. Pero dejemos de seleccionar herramientas que solo hablen de los componentes de la carga y concentrémonos más en este tipo de herramientas. Estas que aparecen en pantalla. Estas fueron el epicentro de varias horas de análisis, hoy es un mero recurso. Torque articular, asociado con brazo de momento, modificar planos de movimiento para preservar al máximo la salud de la articulación de mi cliente,
y si mi cliente tiene una salud articular adecuada, puede entonces proyectar cualquier objetivo desde... Sebastián. Vamos a esperar que Sebastián conteste. Tenemos que bajar los volúmenes, chicos, apaguen todo lo que son micrófonos. Creo que Héctor tenés el micrófono abierto. Ahí está, gracias Héctor. Modificar planos de movimiento para preservar la articulación. Modificar ejercicios en relación a qué longitud tiene el músculo a la hora de ejecutar. Y fundamentalmente modificar la intención de movimiento. Así que vamos a estar hablando de entre 4 y 5 variables biomecánicas. ¿Qué es el torque articular? Antes de empezar con qué es el torque articular, me permito decir algo. El 99% de los entrenadores en toda Latinoamérica es un verdadero especialista en explicación anátomo-funcional muscular. Casi me animaría a decir que todos los entrenadores saben cuántas cabezas tiene el cuádriceps, dónde está ubicado, cuáles son los orígenes e inserciones de cada uno de sus segmentos. Por ese lado no hay mayor problema. Entonces es fácil entender que los usuarios y los entrenadores estándar suelen asignarle a los días tareas. Lunes, pecho y espalda, martes, abdomen y pierna, miércoles, y todo pareciera girar en alrededor de ¿quién? Del músculo. Cuando en realidad lo que más tenemos que entender es que la galaxia tiene un epicentro, tiene un centro, pero ese centro se llama la articulación. Los músculos son aquellos componentes que permiten a la articulación poder moverse sanamente. Así que punto número 1, no es que dejemos de ver músculos. Los músculos es aquello a lo cual yo puedo voluntariamente incidir. Tenemos que ver el efecto de esto sobre la galaxia, el centro de la galaxia. Y el centro de la galaxia es la articulación y la salud articular de tu cliente. Rompemos músculos y estos se regeneran en 48 o un poquito más de horas. Se llama síntesis proteica y es el epicentro de la hipertrofia. Rompemos cartílago articular y te puedo asegurar que aunque pasen las horas, los días y los meses, no hay regeneración. Y por ende, si una articulación deja de ser funcional, todo aquello que yo esperaba que sucediera en términos musculares, no va a suceder, porque no puedo hipertrofiar o no puedo aumentar una demanda bioenergética en pos de disminuir grasa si una articulación no se mueve. Así que hay que cuidar articulaciones. Entonces la primera herramienta se llamaba manipulación del torque. ¿Qué es el torque? El torque es la fuerza que se genera entre dos partes cuando éstas rotan entre sí. ¿Es exclusivo del entrenador? No. Torque se podría estar dando en este momento perfectamente en un curso de ingeniería mecánica o de simplemente mecánica automotriz. Torque nosotros lo vemos específicamente, es decir, esta fuerza que se da entre dos partes que giran entre sí, fundamentalmente acá, en las articulaciones. Así que cada vez que usted pone un surfista a bracear, pone un corredor a recorrer 42 kilómetros o menos, pone un individuo con una mancuerna a hacer curl de bíceps, lo que está haciendo es generando torques dentro de las articulaciones. Ahora, ¿qué es el torque? Aparte de ser una fuerza, es el producto o resultado de dos variables que usted domina, pero que muchas veces una de las dos se le escapa de las manos. La primera tiene que ver con cuánto peso va a cargar Héctor. A eso le llamamos una primer variable, fuerza. Esta primer variable del torque, es decir, cuánto afecta positivo o negativamente tu articulación, depende de dos variables. Repito, la primera, que estamos viendo acá segunda en la variable, es fuerza. Cuando usted va al mancuernero y le dice a su cliente, agarrá las mancuernas de 35, usted ya está estableciendo un torque articular. Ya está estableciendo cuánta fuerza se van a dar en ciertas articulaciones. Pero solo está definiendo el torque por el peso. Le falta la otra. Torque era igual también al brazo de momento. Brazo de palanca, si usted está acostumbrado a leer textos traducidos directamente en España. Por lo tanto, la fuerza que se da en una articulación no depende exclusivamente del peso. Me animaría a decir, el peso es una variable que es relevante, pero no tanto como usted cree. El torque depende fundamentalmente de la distancia de ese peso al eje. Y ahora vamos a ver varios ejemplos. ¿Estamos bien? Así que el torque, en definitiva, el newton metro, se define como el resultado o el producto de la distancia, y ahora estoy mostrando, por ejemplo, aquí con mi mano, la distancia de una mancuerna al eje, que en este momento estoy mostrando el eje del hombro. Entonces esto hacia arriba es una cosa, esto hacia arriba, el peso no cambió, pero lo que cambió es la distancia que tengo. La distancia es el todo. Y muchas veces nosotros entendemos que hay técnicas que cambian y asumimos que son variantes técnicas. No son variantes técnicas.
son variantes que asignan al torque, es decir, a lo que sucede en la articulación, diferentes gradientes. La pregunta es, ¿qué queremos lograr? ¿Queremos lograr más hipertrofia? Fantástico. El problema es cuánta tensión intraarticular están las articulaciones listas para soportar en un objetivo de cambio estructural muscular, que repito, no es poco, pero no nos interesa más que la articulación se siga moviendo para que vos logres esto. Esto requiere precisamente análisis de torque. Pongamos un ejemplo. El brazo de momento, el famoso brazo de momento, no es una estructura anatómica, no es una palanca que uno puede comprar en la farmacia o en la ferretería, sino que básicamente el brazo de momento es una distancia. Y esa distancia conecta dos componentes. Una vez que vos detectás cuál es la línea de fuerza que el objeto a vencer representa, en este caso concentrate en el curl de bíceps, ¿estamos bien? Que está haciendo el individuo ahí abajo. La línea de fuerza es básicamente una línea de gravedad, es un vector que atraviesa el peso. Y por otro lado tenés la articulación. Tenés que unir la distancia del eje de la articulación con la línea de fuerza en su magnitud perpendicular, significa la distancia más corta. Voy a utilizar un láser para ser más claro con lo que estoy diciendo para aquellos que es la primera vez que me están escuchando. Esto que tenemos acá es un componente, es la línea de fuerza. ¿Hasta acá venimos bien? Que se proyecta como el centro de masas del objeto a vencer, o el cable, o el elastómero, o un sinfín de combinaciones más. En un peso libre, directamente va hacia el centro de la Tierra siempre. Por otro lado, tenés el eje articular, que en este caso es muy fácil, porque es un eje en bisagra y es muy fácil de detectar. Esta distancia, amigo mío, es el brazo de momento. Por lo tanto, la fuerza que se da dentro de esta articulación, si bien depende del peso a seleccionar, también depende de la distancia, es decir, de cómo se comporta ese peso o esa distancia a lo largo del rango de movimiento. Entendiendo esto, vámonos directamente a lo siguiente. ¿Es lo mismo un curl de bíceps en los primeros 20 grados, en los segundos 20 grados o en los últimos 20 o 30 grados? La respuesta es no. Si yo tuviese que bajar, que reducir el torque en el codo, porque a 90 grados claramente tengo el torque más grande, yo tendría dos opciones. Salirme de los 90 grados, o sea, no entrenar a los 90 grados, lo que conocemos habitualmente como repeticiones parciales, el famoso 21 es un ejemplo de ello, donde yo puedo hacer en un individuo que trae una lesión en el codo, con alta inflamación, trabajos del bíceps, sí, finalmente va a trabajar el bíceps, no te agobies, el bíceps va a trabajar, pero en aquellos puntos no donde el bíceps sea débil, sino donde la articulación de pronto no tolere altos niveles de torque. Entonces, ¿qué posiciones evito? Evito las posiciones de 90 grados. Hago repeticiones parciales, quizás un poco abajo, quizás un poco arriba, y dejo los 90 grados para un momento donde la articulación esté estable. 2. Puedo modificar esta línea de fuerza. Si suelto la mancuerna y agarro, por ejemplo, un cable, será entonces la dirección del cable una nueva línea de fuerza, y no necesariamente a los 90 grados de flexión es donde yo obtengo el torque mayor. Y esos son variantes biomecánicas que como profesional del movimiento, asociado a veces a la salud, al rendimiento estético, o cambio estético, tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? Acá claramente vemos los números. Un individuo que toma un peso de 10 kilos, en las primeras etapas, posiblemente cuando el codo está extendido, tiene un torque articular para el codo de 0. La línea de fuerza atraviesa la articulación. Como la distancia es 0, fuerza multiplicado por 0 te da 0. Pero conforme me empiezo a mover, acá vemos que a 5 centímetros, los mismos 10 kilos, ya generan un torque que es igual al producto de esto. 10 kilos es la unidad de medida. El centímetro no es unidad de medida, el metro sí lo es. Por lo tanto, si usted quiere saber cuánto torque tiene su articulación en este punto, multiplique 10 por 0.05. Eso le va a dar el torque. Si usted hace el mismo ejercicio a los 90 grados y compara los dos números, se va a dar cuenta que los números cambiaron. 10 por 0.15 significa un número mayor que cuando estaba acá. ¿Eso qué significa? Que si bien el volumen de la masa, la resistencia como tal, el peso, no varía, usted no puede definir que un peso libre es un objeto de masa invariable. Perdón, es un ejercicio invariable. ¿La masa varía? No, no se despedaza conforme usted sube, no se caen los pedazos de mancuerna. Lo que cambia es la distancia. Por lo tanto, estos ejercicios son de resistencia variable, no invariable.
que era una de las tantas preguntas que hicimos en el examen pasado. Así que cuando alguien te diga, hoy no a las bandas elásticas porque la resistencia cambia, hoy agarrar una mancuerna donde la resistencia no cambia, quien te lo dice tiene una visión muy parcializada de cuál es el efecto real de un peso libre, sea barra, mancuerna, etcétera, con relación al efecto que genera a nivel articular. ¿Está bien? Otro de los cambios, segunda herramienta biomecánica que vimos, después vamos a ver, vamos más suave porque tengo conexión inestable. Otra de las herramientas biomecánicas que vimos se llama se llama levas. ¿Qué es una leva? La leva es un componente que existe dentro de la máquina. Paso a mostrártelo de una forma gráfica. Esto es una leva. Este esquema gráfico que tenemos acá es extraído de los manuales, donde nosotros básicamente nos nutrimos más en la metodología de biomecánica, que son los manuales de Resistant Training Specialist, RTS, que es la escuela madre de biomecánica posiblemente en toda América, con epicentro en Oklahoma. Su director, a quien invito a usted pueda seguir en redes o inclusive tomar sus propios cursos también, es el famoso Tom Purvis, un ícono y un gurú del fitness internacional. Conviene mucho que usted escuche a Tom, porque tiene mucho para dar. Dentro de eso nosotros extrajimos este concepto que significa leva. Si usted observa este aparatejo, usted dice, algo parecido a esto vi en el gimnasio. Bueno, posiblemente usted se refiera específicamente a esto. Esto es una leva de una pieza de equipo muy particular, de un equipo Technogym, donde claramente lo que vamos viendo es que a lo largo del rango, esta máquina es el vertical traction, a lo largo del rango de movimiento, la posición de la leva va cambiando, y conforme va cambiando, va generando diferentes niveles de resistencia al individuo. ¿Bien? Entonces vamos despacito. Estos 30 kilos, si usted tuviese que sujetar con su mano este punto que tengo acá, usted tendría cierta percepción de esfuerzo. Al principio, muy ligero, y al final, conforme usted se acerca a esta posición, mucho más pesado. Pero usted claramente puede ver las placas de la máquina y no están cambiando, no se le adhieren piezas. La pregunta es, ¿por qué lo siento ligero aquí, pesado más acá? La respuesta más simple es porque esa máquina clasifica como de peso integrado, pero de resistencia variable. ¿Qué significa resistencia variable? Entre otras de las alternativas que los fabricantes pueden haber desarrollado es que le adicionaron levas. Tienen esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Que tiene un brazo de momento, brazo de palanca, corto al principio, largo al final. Y usted podría decir, interesante, ejecuté 20 años, vi levas, pero nunca supe para qué era ese cacho de chapa que giraba alrededor de la máquina. Bueno, ese cacho de chapa que gira alrededor de la máquina es nada más y nada menos que la herramienta más poderosa que usted puede utilizar para entender, y acá empieza a ponerse bueno, que si tiene frente a usted un cliente nuevo, de paquete, diríamos, recién salido del sedentarismo, puesto en un gimnasio, ¿dónde lo va a poner usted? ¿Lo va a poner en pesos libres? ¿Lo va a poner con elastómeros? ¿Lo va a poner en entrenamiento funcional? ¿O lo va a poner en máquinas? Sí. Entiende que hay ciertas ventajas y ciertas desventajas. La ventaja, ¿cuál es? Tengo un alto nivel de soporte en mi cliente nuevo y al mismo tiempo, donde mi cliente es posicionalmente débil, que es en los extremos de los rangos de movimiento habitualmente, la máquina es mucho más gentil, es más generosa con el peso. Y donde mi cliente naturalmente es más fuerte, que es en un punto intermedio del recorrido, la máquina al girar la leva hizo que el mismo peso representara mayor esfuerzo. ¿Eso sucede con un elastómero, con una banda elástica? Claramente no. ¿Eso sucede con un peso libre? Claramente es diferente. También tiene una resistencia variable, pero es diferente. Entonces, ¿qué es lo lindo? Lo lindo es empezar a acumular experiencia con relación a biomecánica para libertad. ¿Libertad de qué? De que usted no sea víctima de decir, vamos a hacerlo en esa máquina, pero ¿por qué en esa y no en la otra? Es que esa a mí me ha funcionado. No está mal que a vos te funcione. Lo que está mal es que lo que a vos te funcione, creas que le va a funcionar al resto de la universalidad humana. Mejor es decir, hoy sugiero esta máquina que tiene una leva que se adecua mucho más a tu condición y futuramente podemos explorar otros medios o herramientas que en este momento creo podrían esperar un segundo tiempo. Eso es entonces hablar con un verdadero profesional. ¿Vamos claros?
usted no llega con el ortodoncista o el odontólogo y le dice, hoy quiero que utilices láser, y después quiero que utilices el ortodoncista te dice, usted está loco, salvo que usted sea ortodoncista, hágaselo usted mismo, déjeme trabajar. Como entrenadores deberíamos tener la suficiente potestad para poder ejercer el mismo rol, cosa que, tristemente, en biomecánica todavía hay mucho camino por recorrer. Aquí claramente tenemos el ejemplo que cité recién, el individuo en pleno comienzo del ejercicio, ¿no? Es una aducción horizontal, claramente, tiene una posición bastante vulnerable porque su dorsal largo está estirado. Al estirar un músculo, este músculo en ese punto en particular tiene lo que se llama una disminución de producción de tensión. ¿Estamos bien? Ahora, conforme yo voy aumentando, el dorsal ancho en este punto es mucho más fuerte. Por lo tanto, observa lo que hace la leva. Aleja el cable, tira el cable de la máquina hacia afuera de tu eje. ¿Eso qué significa? Aumentó el brazo de momento para la resistencia. Así de lindo. Y cuando vos estás nuevamente jodido, porque tu dorsal ancho ya cortó las fibras todo lo que puede, por lo tanto tu capacidad para producir tensión acá era nuevamente baja, a eso se le llama debilidad posicional. ¿Qué hizo la leva? Se movió de tal manera que volvió a acercar el cable al eje. Por lo tanto, la distancia o brazo de momento para la resistencia es menor ahora. En español. Acá la máquina te dice menos, más, menos, más, menos, más, menos. Si pudieras hacer un análisis electromiográfico del dorsal ancho, la aguja no sería constante. La aguja constantemente está haciendo esto. Y si pudieras evaluar lo que sucede dentro de una articulación, la articulación te diría gracias, porque en el momento en el que mis músculos no pueden controlarme, la resistencia externa a vencer fue amigable. Cuando los músculos que me controlan la mi articulación están en una posición de mucha mayor fortaleza neuromuscular, la máquina realmente me asignó más peso. ¿Eso hubiese sucedido con una máquina hecha por un herrero amigo mío de la esquina? La respuesta es no. Por eso el valor de entender e identificar como profesionales en movimiento, me inserto en un club nuevo, tengo ahora un club en apertura, voy a comprar equipos si soy un tomador de decisiones comerciales. Una de las cosas que tengo que hacer es elegir qué máquinas tienen las levas que yo necesito para mi tipo de población. El tercer elemento que habíamos visto como herramienta biomecánica, y luego ya entramos en el análisis de los ejercicios, era la modificación de planos. Y la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué teníamos que modificar planos? Dejo esta respuesta abierta en el chat para que los compañeros que nos vienen acompañando, o compañeros que se integran, pero que tienen enorme experiencia desde la fisioterapia, la medicina, puedan abonar un poquito a por qué creemos importante modificar planos de movimiento. ¿Cuál era básicamente el objetivo primario? Así que en este momento estamos leyendo el chat, donde ustedes pueden contestar. Jorge, el objetivo de modificar planos era, quiero saber qué era. Y si usted no lo sabe, perdón, si usted no tomó el taller pasado, pero tiene la respuesta o quiere opinar, también escriba, no pasa nada, no hay respuestas erróneas. Estamos viendo el chat, muy bien, ya empezaron a hacerse visibles las preguntas, acuérdense de no abrir micrófonos, chicos. No desgastar el cartílago, dice Gustavo Parra. Coincido con Gustavo, ¿alguien más aporta algo más? No desgastar el cartílago, evitar zonas de dolor, Marcia, extremadamente bien. Súper, súper. Evitar zonas de dolor, ¿alguien tiene algún otro punto? Evitar estrés innecesario en las articulaciones, Belén, fantástico. Estrés no es malo. ¿Por qué? Porque el cartílago requiere compresión y descompresión. Cuando yo comprimo, por definición física, aumento la presión o estrés. El problema, como bien dice la compañera Belén, estrés innecesario, es exceso de estrés. ¿Estamos bien? Súper. Probar rangos donde el cliente está más cómodo depende de sus individualidades, claro. Y ahí es donde radica el verdadero valor de cuando portás una playera que dice personal trainer. ¿Estamos bien? Es entender que lo que le sirve a Gustavo capaz que lesiona a Jorge. Y capaz que a Héctor le es indiferente. Bueno, ahí es donde radica el arte por el cual todos nosotros estamos tan embebidos en este elemento de estudiar, conocer, probar y nunca detenernos. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, este cartílago que estoy señalando con el cursor en este momento, que es el cartílago hialino, tiene una característica, y es, no es infinito, no es a prueba de balas, no aguanta cualquier cosa.
Es un cartílago que tiene una vida útil, que si nosotros la sabemos preservar, el ejercicio lo que hace es dilatar el buen funcionamiento. Y si nosotros nos vamos 100% con esta nueva tendencia de más es mejor, cuánto es tu peso máximo cargado en el press de pecho, vamos a crossfitear y hacer trabajos de alta velocidad con carga, lo que no estamos entendiendo es que nos recuperamos muscularmente. 2-3 días estamos bien. El problema es que articularmente no. Y ahí es donde nosotros más tenemos que trabajar. Entonces, el entender en la rotación de planos, ¿qué es lo que significa? No trabajar, voy a poner un ejemplo concreto, yo soy un fan, bueno, no yo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que Jorge es un fanático del hombro. Entonces llega a los gimnasios, lunes, miércoles y viernes, ¿y qué hace? Agarra una barra y empuja. Luego agarra un par de mancuernas y empuja. Y luego se va a la máquina, ¿y qué creen que hace? También empuja, pensando que más es mejor. Entonces, cuando pasan los años, y Jorge lo único que hizo es empujar, 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 ¿qué fue lo que logró? Logró un desgaste específicamente de un solo punto. Y ese punto, en esencia, genera un rompimiento de las células que componen el cartílago, los condrocitos, y estos no tienen un proceso reversible bajo los métodos que nosotros como entrenadores podemos usar. Derivado, tenemos que llevarlo directamente con un médico tratante, un médico especialista. Así que perdemos un cliente. En pocas palabras, perdemos un entreno y perdemos credibilidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Jorge, noto que todos los días estás entrenando de esta manera. ¿Por qué hoy no salís de acá, que es el plano coronal o frontal, y empezamos a explorar qué sucede en estos infinitos puntos intermedios entre el plano frontal, ¿estamos bien? Que es este, el plano coronal, en el que me muevo en este momento, el plano sagital, que es este otro que tengo acá, y los infinitos puntos intermedios, a los cuales nadie le quiere entrar. Porque aparentemente, si quiero trabajar hombro, solo tengo dos opciones, aparentemente en la mitología del gimnasio. Opción 1, pum. Opción 2, pum. Mi pregunta es, ¿y qué hay en el medio? ¿Hay un agujero negro intergaláctico? No. En el medio existen infinidad de posiciones que lo que hacen es ayudarte a tener una mejor articulación. ¿Qué pasa si ahora estamos hablando de esto? Empujar. Vemos esto, pero también vemos esto, vemos esto, vemos esto. Habitualmente decimos, bueno, ¿qué vas a trabajar hoy? ¿Press inclinado, press plano o press declinado? Lo que voy a trabajar hoy es tratar de que en cada serie estimule un ángulo nuevo para que el desgaste articular sea muy parejo y al mismo tiempo estimular todos los haces fibrilares del pectoral mayor. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Vamos claros hasta acá? Esa fue la tercera clave que habíamos visto. Después vimos también relación longitud-tensión. Recién lo mencioné. Cuando voy a empujar en el press de pecho, si ven la posición de inicio, lo que ven es que mi pectoral está como estirado. Por lo tanto, hay que aprenderse de memoria esto. Cuando un músculo está estirado en su máxima expresión, es posicionalmente débil. Cuando un músculo está por consiguiente acortado en su máxima expresión, es posicionalmente también débil. ¿Dónde es más fuerte? Ni en el máximo acortamiento, ni en el máximo estiramiento. ¿Vamos bien? Entonces, ¿eso qué significa? Punto número 1. ¿Por qué todo el mundo en el gimnasio, al comienzo, cuando está empezando con algo, rangos completos? Si yo sé que el bíceps braquial, que lo estoy estimulando ahora, sujetado de una polea, algo que viene acá en mi mano, aquí soy débil, aquí soy más fuerte y aquí soy débil de vuelta, ¿por qué le mandás al individuo a hacer rangos completos? ¿Por qué le decís estirá completo el codo? ¿Por qué no empezar de aquí? Se me ocurre. Y empezar a hacer algo parecido a esto. Donde el individuo, mientras yo estoy haciendo esto, usted identifique que me estoy moviendo específicamente en este punto. Y conforme yo voy ganando fuerza, entonces lo que hago es explorar de la posición más fuerte hacia posiciones menos fuertes, gradualmente. ¿Qué es lo que vemos hoy en la mayor parte de las aplicaciones metodológicas? Bienvenido Héctor, día 1 de entrenamiento, vamos a darle. Sujete el cable, estire el codo, tráigalo, jale, tráigalo, jale. Fantástico, no está mal. Pero ¿no podríamos haber sido más amables con ese concepto? 2, segunda aplicación de la relación longitud-tensión. ¿Qué pasa, amigos míos, cuando yo en un press de pecho estoy por empujar? Tengo varios grupos musculares sinergistas de la acción que compiten porque están en el mismo plano de la resistencia. Entre ellos cito 2, deltoides anterior y pectoral mayor. ¿Vamos bien hasta acá? La pregunta es,
Cuando vos estás a los 90 grados, ¿quién es el grande de la familia y quién es el pequeño de la familia? El grande de la familia es el pectoral mayor y el pequeño es el deltoides. Pero cuando vos no estás a 90, no estás acá, ni acá, sino que estás iniciando el movimiento, estiraste de tal manera el pectoral mayor que le pasaste más responsabilidad al deltoides anterior. ¿Eso qué significa? Que si sos de fierrero, de hueso colorado, fierrera, y te encanta empezar la semana con press de pecho, ¿no? Ahí tenés tu lugar casi rentado en el lunes a las 6 de la tarde, lo que tenés que entender es que cuando pones esa barra con un par de discos de 45 de lado y te encanta que la barra se doble y que todo el mundo diga, wow, está doblando la barra con el logo de Goals, ¿estamos bien? El problema es que en ese punto de salida tenemos un pequeño gran problema. No estás considerando que para esa magnitud de peso, viendo la articulación, porque enfrenta un gran torque con un gran movilizador articular llamado pectoral mayor, que por la posición que tiene, generó debilidad posicional. Entonces, o lo ayudás a salir, o directamente le decís, ¿qué te parece si solo al salir llegás a esa posición? Pero luego vamos a repeticiones que no expongan. ¿Estamos bien? La articulación en una posición tan baja, porque cuando llegás abajo le estás pasando toda la tarea al deltoides. Si querés le sacamos de las 3 de 45 una, o la que vos quieras, estoy poniendo un ejemplo exagerado, entonces ahora sí, con un peso que no sea maximal, trabajame en rango completo, no pasa nada. El problema es cuando nos vamos, por ejemplo, con sentadilla profunda, con cargas maximales. ¿Estás en la halterofilia? Sí, jodete, lo tenés que hacer. Así es esto de simple. ¿No sos competidor halterofilista? Entonces, punto número 1, ¿qué haces en una sentadilla profunda? Y punto número 2, ¿por qué el máximo carga en la profunda? Meramente un análisis biomecánico. Y la otra característica que vimos en el curso pasado, es básicamente lo mismo, ¿era cuál? Era la intención. Y decíamos, no es lo mismo cuando yo al individuo le digo que simplemente jale hacia arriba, a cuando le digo que en la posición en la que está, utilice un nuevo vector. Entonces, cambiar la intención de movimiento significa cambiar el vector, aumentar el vector, generar nuevas fuerzas. Bien. Esta chica, cuando ejecuta una sentadilla media, como la que está mostrando ahora, estimula glúteo mayor, estimula isquiotibiales o isquiocrurales, y estimula fundamentalmente cuádriceps. Pero cuando a ella misma le digo, bueno, pero ahora imagínate que vas a hacer una fuerza adicional, como que tus pies quisieran acercarse, aunque no se van a acercar, solo es la intención del movimiento, es decir, algo parecido a esto, o hacia adentro o hacia afuera, es lo que hago. Incremento la participación de nuevos músculos que en la ejecución anterior tenían un rol menor. A eso se le llama una variable de movimiento, se llama intención de movimiento, en otras escuelas se le llama ejercicios de fuerza contra múltiples vectores. Es decir, no tengo un solo vector, que en este caso sería la fuerza de la barra, sino que tengo VAS, la fricción y la barra. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esos casos se pueden dar, como pueden ver acá, en extremidad superior, diciéndole al individuo, no quiero que jales la barra hacia abajo, quiero que hagas fuerza hacia adentro y al mismo tiempo, manteniendo la fuerza hacia adentro, como si quisieras que la barra fuera telescópica, hacerla chiquita, jales hacia abajo. Eso cambia completamente la fuerza resultante, es una fuerza que vamos a ver luego por acá, y por ende cambia la participación muscular, que no me interesa tanto. ¿Cuál es la que más me interesa? La participación articular. Capaz que esta chica te dice, profe, a mí no me ponga lat pull down con barra por delante, porque a mí naturalmente el hombro me duele. Bueno, déjame ver cómo lo haces. Ejecuta bien, pero con un solo vector, que es el cable. Y yo lo que le digo es, flaca, ¿qué te parece si hoy exploramos cómo se comporta tu articulación si le sumo un vector adicional? ¿Serías tan amable de sujetar la barra, hacer un mínimo de fuerza hacia adentro como si quisieras acortar la barra y al mismo tiempo vencer la resistencia y explorar cuál es el acomodo articular, cuál es el nuevo torque que se genera? Y hay veces que ustedes se van a sorprender. Hay que tener cuidado, porque a veces en este experimentar nos puede salir, como decimos en Uruguay, el tiro por la culata. Entonces le dije algo que incrementó más la sensación problemática en el hombre. Bueno, pruebe a la inversa y encuentre, ¿estamos bien?, arriesgando poco, pero generando mucho beneficio, la forma adecuada. Eso fue las primeras horas de repaso
para que todos tengamos claro, cuando este profe habla de variantes biomecánicas, herramientas biomecánicas, ¿cuáles son? Estas son algunas. Vamos a compartir el próximo módulo más herramientas biomecánicas, repasando estas, para los que se integran por primera vez, pero adicionando nuevas. Y para aquellos que lo tomaron, pero era duro escucharme durante 6 horas, este repasito nos viene, ahora entendí, ahora me cayeron nuevos 20, y esto es biomecánica, bienvenidos a este mundo. Siempre aprendemos algo nuevo. La extremidad superior, lo que decíamos, a título de un resumen, para empezar a ver ya ejercicios, era lo siguiente. El complejo del hombro, básicamente es como un reloj suizo, un reloj de poleas, cuya interrelación es lo que marca la funcionalidad global, no la funcionalidad de uno solo. Así que, ¿de qué hablamos cuando hablamos del hombro? Hablamos de una cintura, así como usted tiene una cintura pélvica, también tiene una cintura escapular, y en esa cintura escapular, que se cierra por detrás virtualmente con músculos que conectan sus escápulas con la columna, ¿estamos bien? Adosadores de escápula, entre otros, es un conjunto complejo. Por delante tenemos una estructura, una base estructural, digamos, una estructura anatómica que la cierra. Ahí tiene usted una hermosa cintura, así como la tiene abajo, en la cintura pélvica. Dependiendo del autor, empiezan las definiciones de cuántas articulaciones realmente integran esto. Nosotros tomamos postura con un autor que nos gusta mucho, que es el famoso, y lamentablemente recientemente fallecido, Katanji, el cual cita que tenemos 5 articulaciones, 3 de las cuales satisfacen la definición tradicional de una articulación es la unión de 2 o más huesos. Solo 3 en el complejo del hombro hacen eso. 2 se llaman fisiológicas o virtuales. ¿Qué significa una articulación fisiológica? Conecta hueso con hueso, pero a través de una interrelación intermedia de músculo. Entonces, ¿podemos enlistarlas? Usted tiene, en esencia, la escapulohumeral, ¿estamos bien? Eso en esencia es una articulación real, tiene el húmero y tiene la escápula, ¡pum!, embonó, hueso con hueso, punto, articulación real. Pero luego tiene la subdeltoidea y la escapulotorácica, que son hueso, músculo, hueso. Y en eso, ahí es donde entramos en las definiciones de virtual. Luego tiene la acromioclavicular, acromio con la clavícula, otra vez hueso con hueso, y esternoclavicular. Por lo tanto, repetimos, dependiendo del autor que tomes, las articulaciones que cita, nosotros tomamos postura en que son 5. Ahora, lo interesante de esto es que cualquiera de ellas que genere una deficiencia, te puede generar una deficiencia, no te puede, te va a generar una deficiencia en lo demás. Entonces voy a poner un ejemplo. Estoy entrevistando a un chico que le gusta surfear en Costa Rica. Quiere entrenar para mejorar su rendimiento. Fantástico. Dentro de mis preguntas es, ¿has tenido algún tipo de lesión, molestia, algo? Dice, sí, estaba un día surfeando muy fuerte, Playa Hermosa, caigo contra la arena y me disloqué la clavícula. Completamente un caso común. Bien, ¿y qué pasó luego? Nada, la pusieron en su lugar, me tomé muy a la ligera este tema de la fisioterapia y más o menos ahí voy. Más o menos ahí voy. Te dislocaste la clavícula y más o menos ahí voy. ¿Qué significa? Que nuestro amigo entrenador de surfers y todos los que estamos acá sabemos que no es más o menos. Tenemos que entender que ese movimiento que no ha sido resuelto todavía, solo de la clavícula con el acromion, que lo tenés acá, o de la clavícula con el esternón, que la tenés acá, dicta que vos tendrías que esperar que ese lado se comporte muy diferente al otro, en rangos de movimiento. ¿Y qué tenés que hacer? Individualizar, ya no al individuo como tal, sino a cada hemicuerpo del individuo, cosa que es todavía más compleja. Esa es la invitación que te hace la fisiología articular de entender. Si entendés de articulaciones, entendés que algo no se puede resolver con más estiramiento o más fuerza bruta. Se entiende tratando de entender cuál es la articulación que falló y proponiendo movimientos que sean específicamente para esa articulación, como el que estoy haciendo ahora. Quiero que la clavícula tenga mejor movilidad. Bueno, ¿para qué moves el brazo completo? Trata de trabajar específicamente con los movimientos claviculares, que básicamente tienen que ver con todos, pero sin involucrar tanto al húmero, sino la escápula con el esternón a través de la clavícula. Por poner un ejemplo. Vámonos entonces a articulaciones que sí nos complican más la vida en el gimnasio. La glenohumeral. ¿Se acuerdan cuál era la glenohumeral? Era esta articulación donde la cabeza del húmero embonaba en la glenoides. Ahora, la glenoides es de este tamaño. La cabeza del húmero es de este otro tamaño. Mi pregunta es, ¿qué ves que no te cuadra? Lo que no cuadra es que la superficie de contacto es muy baja, muy poca. Es por eso que cuando uno comete un desacierto en extremidad inferior, posiblemente el cliente pueda sobrevivir de nuestro error. Cuando uno comete un desacierto en extremidad superior,
posiblemente el cliente padece la misma repetición en tiempo real, se llama karma automático, karma instantáneo, el problema. Entonces voy a poner un ejemplo. Press militar, hasta acá venimos bien. Con barra, ya la cosa se complica. Tras nuca, ¿quién te dijo que podías hacerlo? Encima, con buena carga, ok, que los dioses te acompañen, y cuando voy en la fase excéntrica, voy a alta velocidad. Si querías comprar boletos para una subluxación de hombros, te los compraste todos. Estás solo, no tenés competidores. Si hay un campeonato de cómo luxarle el hombro en un gimnasio, saliste ganador. Tenés medalla olímpica de oro. ¿Se entiende por dónde va? Pero todos los días vemos gente que se clava una barra tras nuca y ahí está. ¿Por qué? Porque alguien le dijo que en el tras nuca hay cierta partecita del deltoide que se le va a desarrollar. Ok. Gracias por la visión muscular, pero necesitamos una visión articular. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Entonces ya tenemos algunos ejercicios que, salvo que usted encuentre un individuo que pueda hacer este test que le estoy mostrando a continuación. Quiero ser claro acá. Si quiere, hágalo conmigo. Y muéstreme hasta qué tanto llega atrás sin que sus brazos roten, sin que haya rotación. Yo llego hasta acá. Por lo tanto, si a esto le sumo una barra, una de dos, o jalo la cabeza hacia adelante para que la barra pase, o la barra tiene la forma de mi cabeza. O sea, no sucede. ¿Eso qué significa? Que como la barra ahí está, aunque usted jale la cabeza, usted está forzando la articulación fuera de lo que es el rango activo de movimiento. ¿Está mal? Y no, si usted se clava una barra atrás y dice, Jorge, yo puedo escucharte y no voy a morir de un infarto por tener una barra puesta atrás. Está bien. Ahora, ponele un par de disquitos y empezá a moverte, y sobre todo en el descenso, movete rápido. Obviamente no lo hagas. Las cosas cambian dramáticamente. Las cosas cambian dramáticamente. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender, che, ¿para qué sirve estudiar 6 horas un poco de biomecánica? Y nada más y nada menos que para ponerle algo ahí afuera, no por la perpetuidad de lo que alguien te dijo cuando tenías 15 a 18 años, esto se hace así, sino por una conciencia hoy profesional de un individuo que vive a expensas de prescribir el entrenamiento, que tiene herramientas para discernir, esto me lo puso mi gurú, que en paz descanse, pero hoy entiendo que no era lo mejor. Y solamente hablando de ciencia podemos llegar a esas conclusiones. ¿Qué vimos? Vimos que tenemos movimientos en el hombro, a expensas de la glenohumeral y de todas las articulaciones, y ahí empieza el análisis de ejercicios. El primer movimiento que vimos era de flexión, donde vemos un individuo que está en fase 1, que tiene de 0 a 60 grados aproximadamente, cierta participación de grupos musculares, como por ejemplo el deltoides anterior, vamos bien, que aparece por ahí, pero también tiene participación el bíceps braquial, sobre todo algunas porciones del bíceps braquial. Luego tenemos de los 60 a 120 grados nuevas participaciones, y luego tenemos específicamente a los 120, 180 grados otras participaciones musculares. Entonces uno podría decir, ¿es un ejercicio para hombro? Sí, porque todo participa del hombro. ¿Es para el deltoides? En algunos rangos sí, y en otros, como en este caso, ya empezás a involucrar trapecio, fibras inferiores, observa lo que estoy notando y cómo me estás escuchando, y serrato anterior. ¿Vamos bien? ¿Cuándo? Cuando el ejercicio excede los 60 grados. ¿Eso quiere decir que tengo que trabajar de 0 a 60 si quiero más deltoides? Podés trabajar de 0 a 60, podés trabajar de 0 a 90. Lo importante es definir cuál es el objetivo, cuál es la meta de ese ejercicio, y entender cómo tu complejo articular trabaja en consideración. ¿Estamos bien? Así que ahí tenés, en esta imagen que dejo en pantalla hace un ratito, todos los grupos musculares que participan. Ahí tenés el famoso coracobraquial, yo recién dije bíceps. El bíceps tiene una participación minoritaria, el coracobraquial un poco más fuerte en algunos momentos, y listo. ¿Bien? Ahí los tenés en todas sus participaciones. Entonces empecemos a analizar movimientos. ¿Ah? Tengo una primera pregunta para ustedes. La primera pregunta es la siguiente. Si yo tengo un individuo que está haciendo vuelos anteriores, supuestamente para trabajar el as anterior del deltoides, ¿estamos bien? ¿Qué diferencia hay si lo hace con doble mancuerna a con las mismas dos mancuernas, alterna un lado primero, un lado después? Un lado primero, un lado después. Veo sus respuestas en el chat. Y esto es nuevo para todos. Así que rómpase la jupa, como dicen en Costa Rica, rebánese los sesos, como decimos en Uruguay, métale galleta, como decimos en México, pero trate de dar una respuesta coherente entre qué cambia, y no me diga el esfuerzo, porque lo mato, estamos hablando de biomecánica, qué cambia
cuando usted no hace vuelos laterales, vuelos anteriores dobles, sino uno a la vez. Tac, tac, tac. ¿Qué cambia? Tenemos algunas respuestas en el chat y veamos cuáles son las respuestas. El reclutamiento de fibras es igual. Felipe, si yo te hago una pregunta, dame una respuesta. No sé si, me imagino que no sé si es de esa la pregunta. Si la respuesta es contundente, ¿cambia el reclutamiento de fibras? No. Involucramos más el core. Angela, estás bastante cerca, sobre todo la parte posterior del core. O sea, uno de los grandes cambios es que si este individuo, pongámonos en calma, trae algún tipo de disfunción, que es mi caso, por ejemplo, por eso sé mucho de este ejercicio, doble hernia discal a nivel lumbar, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo llevo el doble peso hacia el frente, tengo a mi torso intentando compensar, haciendo un trabajo en extensión con isometría. ¿Vamos bien? Pero si yo hubiese llevado solo uno al frente, el trabajo a nivel lumbopélvico, para controlar que mi cuerpo no se caiga hacia adelante, porque el centro de masa se fue hacia el frente, es del 50%, es menor. Entonces, interesante para entender, vamos a estimular hombros, está bien, pero ¿solo va a trabajar hombros cuando haces eso? O sea, ¿solo se va a ver el individuo como el dibujito que tengo ahí al lado, pintadito de un lado y necrótico, tejido muerto y putrefacto del otro? La respuesta es no. Tenés que verlo a todo el individuo en rojo. El chiste es que estamos acostumbrados a decir, hoy que toca, hombro. Entonces, ¿ese ejercicio es para hombro? No. Eso es un reto. Y ese reto incluye dinámicamente fibras del hombro, pero estáticamente estabilizadores de columna. Así que ahí tenemos algunas variables, como por ejemplo, qué diferencia hay si lo hago con una o con dos. Bien, así que la respuesta que tenemos ahí, Héctor García, involucramiento de músculos estabilizadores, estabilidad, se trabaja aislado. ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos bastante bien orientados. Tengo una segunda pregunta para ustedes, chicos, y es la siguiente. ¿Cómo podríamos reducir, sin modificar el peso, el brazo de momento o el torque para ese ejercicio? ¿Qué se le ocurre hacer? No toque el peso, porque el individuo en su casa solo tiene una mancuerna de 30 libras, pero definitivamente no llega ni a 4 repeticiones. Entonces, ¿qué le podríamos pedir? ¿Que haga qué? Puede utilizar su chat para contestar. Creo que podríamos pedirle esto basado en esto otro. ¿Qué sería esto? Trabajar en rangos específicos, como dijimos recién, Gustavo, puede funcionar. Que yo no lo lleve a los 90 grados, donde claramente sería el brazo de momento mayor. Puede trabajar en rangos más bajos, en lo que va ganando fuerza, y me acerco a los 90, así que Gustavo, estuviste muy bien. Trabajar en una polea, dice Faudat, muy bien. Ahí la línea de fuerza, la línea del cable, puede cambiar completamente, y ahora vamos a ver un ejemplo parecido. Y la respuesta que estaba esperando, que era la más obvia, gracias Marcia, es la flexión de codos. Gracias Gustavo, flexión de codos. Gracias Felipe, flexión de codos. Cuando yo flexiono el codo, acorto el ¿qué? Acorto la distancia que existe entre el eje y el peso. Por ende, mirá qué lindo sacar, por ejemplo, un ejercicio piramidal, donde te voy a decir lo siguiente. Héctor, primeras 4 repeticiones, brazo estirado. Héctor se empieza a fatigar. En lugar de yo asistirlo, de empujarle y hacer el trabajo por él, le digo, segundas 4 repeticiones para llegar a 12, codos a 90 grados. Últimas repeticiones para llegar a 12, codos inclusive más cerca, un ejercicio mucho más corto. ¿Qué fue lo que hice? Manipulé el qué. Cambié el qué. Cambié el torque articular. Por lo tanto, ¿qué modifiqué? Modifiqué los 3 niveles de tensión muscular. ¿Querías hipertrofia? Sí, te tengo excelentes noticias. Para lograr hipertrofia necesitas cierto tiempo bajo tensión. Tiempo bajo tensión. Si vos no lográs por lo menos unos 35 a 45 segundos de tensión y contracción muscular ininterrumpida, la hipertrofia es un proceso que empieza a fallar, no se da tanto. ¿El problema cuál es? El peso. Vas a parar para agarrar el otro peso y seguir, es porque claramente estás limitado en tus herramientas. Porque mañana vas a ir a entrenar a un club con mucha gente, alguien te agarró la mancuerna que vos querías y ¿qué le vas a decir? Flaco, estoy en una super serie, perdón, en una pirámide, dame mi peso. No, agarrá el que tenés y manipulá otras variables. ¿Va? Por poner algún ejemplo. Acá teníamos el ejemplo que puso Faudat, ¿no? El brazo de momento ahora, ¿cómo es? Es mucho más corto. ¿Vieron esta línea que estoy marcando acá? Este es el nuevo brazo de momento del individuo, ¿para dónde? Para 90 grados. Entonces vamos a hacer de cuenta que tengo un nadador.
Tengo un individuo que tiene mucho volumen de trabajo en el hombro, siempre en la misma posición. Y se queja de dolor asociado, o de una sensación incómoda, cuando está con mancuernas a 90 grados. ¿Está bien? Haciendo vuelos anteriores a 90 grados, se queja de que el hombro realmente le está mandando sensaciones que no son buenas. ¿Quién te dijo que tenía que seguir haciéndolo con mancuerna? ¿Por qué no utilizamos un cable? Y claramente ahora la mancuerna haría esto. Por lo tanto, esto que te estoy señalando sería el brazo de momento para un vuelo anterior con mancuernas. Por lo tanto, a 90 grados, o algo muy cercano a 90, como muestra la foto, sería el máximo torque que este individuo ofrece a lo largo de este rango. Con cable no. Y si encima tengo una polea doble, una polea que tiene dos poleitas por acá, y tengo más rango de cable, empiezo a hacer que este amiguito camine hacia adelante y cambio todavía más el ángulo. Eso es lo interesante. Sin tocar el peso, voy modificando la expresión de fuerza. ¿Estamos bien? Cosa que es bien interesante. Cuando el individuo llevaba 20 años haciendo vuelos anteriores, te ve a vos, de 22 años, 23 años, y te dice, flaco, vos, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a hacer nuevo que yo en 20 años, que vos no habías ni nacido, cuando yo ya levantaba fierros, me vas a enseñar? Y con la primera que le pones de estas, de camine para adelante, camine para atrás, el tipo dice, en 20 años nunca me han explicado esto. Y no es que vos tengas que dar cátedra para ganar jerarquía. Simplemente entender que la experiencia, el empirismo, tiene mucho valor. Pero si le adicionamos ciencia, ahora es algo inconmensurable de valor. ¿Qué pasa con la extensión? Bueno, la extensión es cuando el brazo en el plano sagital se dirigía de la línea media hacia atrás, o sea, el plano coronal hacia atrás. Y lo que encontramos básicamente también es un grupo de ejercicios, estamos bien, una participación global de las 5 articulaciones, todas conspirando a favor de que puedas hacerlo. Pero más interesante, que es el análisis de movimiento. ¿Bien? Si usted me permite, para cambiar la dinámica, vamos a ver de vuelta algunos videitos, sobre todo para aquellos chicos que no lo vieron, y después podemos comentar y hacer preguntas con relación a ese ejercicio, que es la parte que a nosotros como entrenadores más nos gusta. Así que momentáneamente dejo de compartir. Nos vamos ahora a compartir videos. ¿Vamos bien? Presentación no, pantalla sí, y veamos algunos videitos. Bien, ahora sí. Pum. Lat pull y row. Toma abierta o toma cerrada para trabajos de espalda. Tratemos de quitar el velo de la metodología. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Una toma cerrada, relativamente cerrada de catering, y observe esto. Esta es la única distancia que está quedando entre el codo y la cadera en un trabajo de abducción. Pero ahora veamos qué es lo que sucede cuando yo le prescribo a mi cliente una toma abierta, inventándole de que va a tener una espalda mucho más en embudo y no sé cuánta cosa más. Esto es lo que sucede. Arriba. ¿Se acuerdan la distancia que teníamos? Ahora tenemos una distancia mayor. ¿Sabe lo que eso significa? Que la aducción del húmero es menor y por ende que hay menor trabajo de las fibras inferiores del dorsal ancho. Este y otros temas más serán abordados específicamente en el módulo 2 de bio. Después de que esperé todo el video, me dicen que no se vio el video. No se vio el video, ¿verdad? ¿Sí se vio? Ah, tengo un feedback de Ángela que no se vio el video, pero entonces sí se vio. ¿Se pudo escuchar, Héctor, también el video? Ah, buenísimo, excelente. Bueno, ahí tenemos algunas cositas ya para empezar a analizar. ¿Bien? En el lat pull down, voy a poner no el video, sino la imagen de vuelta, que también tiene que ver con grupos musculares de la espalda. Tenemos un pequeño gran dilema, y el dilema es el siguiente. Si usted me sigue escuchando, esto estaría fantástico. ¿Dónde coloco las manos? ¿Las coloco cerca? ¿Las coloco lejos? ¿Y qué es lo que decíamos? El dorsal ancho, que es el que está utilizando, tiene varios haces fibrilares. Los haces fibrilares inferiores, que son los que estoy marcando en este momento con el puntero, son estos que ustedes están moviendo acá, también comparten con los haces fibrilares superiores. Así que básicamente el dorsal ancho divide en arquitectura muscular estas diferentes direcciones. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Dónde viene lo interesante? ¿Dónde viene lo bueno? Si usted abre demasiado los brazos, o sea, abre muy fuerte los brazos, pasa lo que vio en el video. Perdemos la oportunidad de que las fibras del dorsal ancho, fundamentalmente inferiores, que son estas, tengan mayor rango de acortamiento. ¿Eso quiere decir que está mal? No,
pero es como que estemos trabajando sobre recorridos cortos, cuando en realidad esta persona podría ya haber hecho recorridos largos. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque es súper fácil encontrar argumentos con relación a si usted abre, va a trabajar la expansión de la espalda, y si usted cierra, por eso tenemos estos a veces anclajes cerrados, en posición neutra, usted va a trabajar más una espalda masiva, más lleno de músculos cerca del raquis, cosa que no necesariamente es correcto. ¿Bien? Así que ahora vamos a concentrarnos un poquito en ¿y qué pasa cuando estoy, por ejemplo, en un remo? Veamos el video con más calma para tratar de sacar algunas conclusiones válidas. Confirmame, Héctor, que se ve. Remo en máquina. Veamos un poquito de descripción anatómica. Dorsal ancho. Dos tipos de fibra, de las cuales hay muchas más, por cierto. Una fibra que ya vimos en el lat pull down, que es de características inferiores, que se manifiesta así. Pero conforme me voy yendo de lo lumbar hacia lo torácico, veo que arquitectónicamente la forma de la fibra adopta una posición mucho más transversa. Esa fibra, adelante, es exactamente la principal responsable en este tipo de ejecución. Continúa ejecutando, sin problema. Bien, acá lo que vemos es un acortamiento, estiramiento de las fibras superiores del dorsal ancho, y en el lat pull down que veíamos recién, cuando el brazo va de arriba hacia abajo, teníamos un ejercicio, un reto, con principal implicancia sobre las fibras inferiores. Estas en Catri en este momento intentan participar, pero no están perfectamente alineadas en el plano de la resistencia. Estas sí lo están. Así que si usted lo que quiere es estimular las fibras superiores, remo es un excelente ejercicio. Si desea estimular las fibras inferiores del dorsal ancho, lat pull down suspendido en barra es un excelente recurso. Bien. Vamos entonces a abrir un poquito el paréntesis de preguntas y respuestas. ¿Vamos bien? Como para todo lo que tenga que ver con estos dos ejercicios. Tenemos una gran cantidad de colegas, vienen de países diferentes, escuelas diferentes, y me encantaría ahora poder escuchar preguntas y respuestas con relación a, dentro del complejo del hombro, cualquier cosa relacionada a los ejercicios dorsales en polea, lat pull down, o todas las combinaciones de remo, ya sea en máquina, como también sus enormes variantes, serrucho, a una mano, en 3 puntos, y un sinfín de situaciones. Abrimos el chat para poder recibir vuestras consultas, aportes, puntos de vista, que pueden no necesariamente ser los que acabo de decir en el video, pero que arman un lindo debate. Adelante. No sean tímidos. Profe. El tipo de agarre, ¿cómo influye en la activación de fibras? Te ganó Felipe y ahora vamos contigo, Faudat. Acordate que lo vamos a hacer por escrito, para ser muy concretos en la respuesta. Felipe, excelente pregunta. ¿tá? El tipo de agarre influye específicamente en lo que sucede, no en la espalda, sino fundamentalmente a nivel braquial, a nivel del húmero. ¿tá? Entonces, a ver si soy claro con la pequeña camarita que tengo ahí adelante. Acá tengo 3 posiciones en el antebrazo. ¿tá? Me voy a colocar en esta posición. ¿Me seguís ahí? Tengo una posición donde tengo cúbito y radio. Acá tengo mi radio, acá tengo mi cúbito en paralelo. A eso le llamamos en supinación. Ahora observa el cambio que voy a hacer. Esto es cúbito y radio parcialmente cruzados entre sí. Parcialmente cruzados entre sí. Neutro. Y esto que tenemos acá se llama pronación. Cúbito y radio completamente cruzados entre sí. Basado en este pequeño repaso sobre cómo se le llaman a los movimientos, que no significa que pronación sea la palma mira para acá, no, la palma no importa para donde mire, lo que importa es si tenés cruzado o no, cúbito y radio, entender lo siguiente. Si yo estoy haciendo un remo, mi amigo, y lo que estoy es en supinación, favorezco más desde el punto de vista braquial al bíceps braquial. ¿Eso significa que está trabajando el bíceps y el braquial anterior no? No. Están los dos haciendo su tarea, pero el bíceps braquial, por la posición que tenés en el antebrazo al ejecutar remo, está posicionado en el espacio para lograrlo. ¿La espalda se enteró de este cambio? No, porque el húmero lo único que hace es extender. Al húmero no le interesa, si tuviera mente y vida propia, si vos lo tenés en pronación, neutro o supinación. Ahora, a la espalda, lo que le interesa en este ejercicio biarticular es que tus braquis, es decir, todos los músculos del brazo, sigan produciendo tensión para que ella pueda continuar haciendo extensión de húmero. Ahí es donde radica el problema. ¿Se entiende por dónde va? Hay algunas posiciones en las que son más fuertes porque el bíceps braquial tiene mejor ventaja.
Hay otras posiciones que al quitarle ventaja, posiblemente pueda jalar un poco menos. Entonces, repito, a nivel del dorsal ancho, la posición que adopten las manos, ¿cambia algo? Si lo que buscaba era una respuesta binaria, sí o no, la respuesta es no. Sin embargo, indirectamente, una de las cosas que podemos hacer es empezar a rotar, a variar, a cambiar en 4 series de remo, vamos bien, 4 series de extensión, las posiciones del antebrazo. ¿Para qué? Para evitar que la fatiga de un mismo grupo braquial, siendo este el agonista, empiece a cambiar y adopte roles de sinergista y le pase el agonismo a otro que estaba un poquito más fresco, por llamarle así. ¿Vamos claros hasta ahí? Eso podría ser una perspectiva con relación al tipo de agarre. Gracias, Felipe. Faudat, ¿la escribiste? Ahí va, escribítela. Inés nos pregunta, ¿qué tanto influye tu posición al hacer remo con mancuerna a una mano? Por ejemplo, apoyado en un banco. Excelente, Inés. Acá tenemos 2 escuelas, básicamente. Hay una escuela donde vos tenés la banca, lamentablemente no tengo imágenes, pero te lo tenés que imaginar, tengo la banca, y yo apoyo en la banca una mano y apoyo parte de mi rodilla. ¿Se entiende por dónde va? Dejando libre únicamente la mano que lleva el remo hacia arriba. Ahí, si te estoy entendiendo bien, remo con mancuerna en una mano es esa. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que vos tenés, Inés, más puntos de apoyo. Cuanto más puntos de apoyo, Inés, más producción de fuerza puedo generar en una misma articulación. Te pongo la otra versión, que es la que a mí más me gusta. En lugar de tener la rodilla apoyada y la mano apoyada, tengo los 2 pies formando junto con una sola mano un triángulo. O sea, tengo 3 puntos de apoyo. Un triángulo, o sea, la mano puesta acá, frontal a la banca, y los 2 pies. Eso es todo lo que hay en contacto. La rodilla no toca la banca. ¿Qué gano? Mayor reto de estabilización hacia los ejercicios que vamos a ver en el módulo 3, que son de core. ¿Qué pierdo? Pierdo capacidad de producir tensión. ¿Por qué? Porque si antes podía, por decir una estupidez, Inés, jalar con 65 libras, lo cual es un ejercicio bastante de carga, 65 libras, ahora que me sacaste la rodilla en apoyo con la banca, por cambiar de posición, capaz que es tanto el reto estabilizador que no es que no pueda jalar 65, es que mi torso no puede tolerar una estabilidad con una carga tan grande. Es un problema de estabilidad local. ¿Se entiende por dónde va, Inés? Entonces, dependiendo del sapo, la pedrada. ¿Bien? Es decir, ¿qué es lo que querés? ¿Querés un poco más de trabajo hacia el volumen, hacia la fuerza máxima? ¿Querés cargas muy pesadas? Apalancate con mucho sostén, mucha base. ¿Estamos bien? O trabajás a 3 puntos con mayores retos de estabilidad y bajale un poquito la mano con relación al peso. ¿Bien? Profe, ¿qué piensa de dominadas con lastre en la cintura, a nivel de torque del raquis? El problema básicamente no es tanto del torque del raquis. Cuando vos te colocás una cadena, amigo Gustavo, y esa cadena cuelga, por ejemplo, una mancuerna o una pesa, lo que tenés que evaluar, que es lo más lesivo, es, si pudieras ver tu cadera tridimensionalmente, es en qué posición rotó. A eso se le llama inclinación pélvica. Tenés anteversión, retroversión. El jalón de la cadena sobre la cadera, cuidado porque son 2 palabras similares, es lo que más tenés que cuidar. ¿Estamos bien? Hay gente que utiliza cosas muy bien hechas, ¿no? Un chaleco de lastre, por ejemplo, a mí me gusta mucho más. Y hay gente que agarra el mismo cinturón que trae, que es el cinturón de compresión de carga, que no tiene nada que hacer en un lat pull down, no usamos cinturones de carga en un lat pull down jamás, le atraviesa una cadena y le cuelga una mancuerna de 30 libras en barra. Ahí, mi hermano, lo que hay que ver básicamente es qué efecto está generando sobre la compresión abdominal. Eso es otro tema, es un problema neumático e hidráulico. Y fundamentalmente cómo tu cadera se tuvo que adaptar en una posición diferente. Si traías algún antecedentes asociado a una desviación lumbar, ha sido la mejor de las decisiones. ¿Vamos bien? Fantástico. Trabajando con herramientas de suspensión, Leonardo, cambia absolutamente todo. Porque vos tenés un ejercicio donde tenés ciertas extremidades en suspensión y ciertas en el suelo. Entonces el juego de fuerzas ahí es extremadamente complejo. Lo único que te puedo decir es que desde el punto de vista de ese cambio de ángulos, para muchas personas puede ser algo bastante amigable, como una forma preparativa o propedéutica para el dominio de la dominada en forma natural. Es decir, que vos puedas agarrarte de una barra o de doble anilla y poder subir. La dominada en suspensión es propedéuticamente una bonita forma de ir progresando. Pero el análisis físico que se hace en suspensión es extremadamente complejo.
¿Bien? ¿Qué piensa Dominada? Listo. No sé si, Faudat, escribiste tu pregunta, y si no, seguimos adelante un ratito. Qué gusto de verte, Luisito Yunis. No sabía que estabas por ahí, pero un placer tenerte por acá. Buenísimo. Al fin se nos dio que estuvieses en el webinar. Bien, seguimos avanzando un poco, y ahora lo que me encantaría es combinar en este ejercicio de remo qué es esto de la debilidad posicional. Así que vamos a escuchar el siguiente video y luego hablamos sobre relación longitud-tensión, debilidad posicional y por qué, Inés, a veces cuando lo que quiero es un poco más de trabajo y esfuerzo, me conviene más una máquina, sobre todo cuando las papas queman, que irme sobre una mancuerna. Veamos el siguiente video. ¿Bien? Compartir. Y ahí va. Otro de los elementos importantes que vamos a analizar en biomecánica es cuál es el comportamiento de la caja torácica con relación a las fibras del dorsal ancho. La caja torácica en este caso funge como una suerte de polea. Esa polea lo que está haciendo, como podemos observar acá, es redireccionando la forma de la fibra muscular. ¿Eso qué significa? Si nosotros analizamos acá, cuando empieza a jalar en los primeros estadios, tiene mucha fuerza, pero conforme se acerca al final, y debido a que en el final el acortamiento es fundamentalmente de la vuelta posterior de las fibras que están a nivel torácico, pierde eficiencia mecánica. Es normal entonces encontrar individuos, como en este caso Catherine, adelante de vuelta, que en este primer rango de movimiento son muy fuertes, adelante, 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 pero conforme van llegando a la parte final del rango, pierden eficiencia mecánica. Es por eso que marcas como la que tenemos en pantallas y otras, tenemos básicamente la utilización de una leva, un dispositivo de modificación de perfil de resistencia para que cuando anatómicamente soy débil tenga menos resistencia, que es exactamente en este punto aquí atrás. Estos y más detalles, módulo 2, biomecánica. Biomecánica, biomecánica, más biomecánica. Bien. ¿Qué sacamos de conclusión en esta parte? Cuando nosotros entendemos que el dorsal ancho llega a su posición de acortamiento, claramente, las fibras superiores están de alguna manera u otra limitadas anatómicamente. Esa vueltecita que da hace que el rango final, las fibras no están alineadas en el plano de movimiento. Conclusión, si usted lo que quiere es un rango completo, tiene dos sopas, dos opciones, no más. La primera, o se va sobre una máquina que tiene leva, y la leva lo que le permite cuando llega atrás, por lo que ya habíamos hablado de levas, reduce el brazo de momento de la resistencia, y usted gana ese efecto benéfico. O dos, se va sobre las mancuernitas, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Reducir indudablemente el peso, porque a el peso que usted tiene magnificado, un peso elevado, va a poder tener cierto rango de movimiento. La próxima vez que vaya al gimnasio, haga el ejercicio, póngase enfrente al espejo o vea a alguien que lo está haciendo y empiece a darse cuenta como entre las primeras 3 o 4 repeticiones el rango de movimiento es relativamente amplio. Y a partir de ahí lo primero que se pierde es el rango final. Es porque necesariamente al fatigarse las fibras altas del dorsal ancho no son compatibles con trabajar en el último rango. Así que si me lo permite, si usted va a asistir a alguien en una máquina o con una mancuerna, no haga estupideces de asistirlo al principio. Asístalo donde, por relación longitud-tensión, usted sabe el individuo es más débil. Y es en el final del recorrido. ¿Estamos bien? Buenísimo. Ya estamos acercándonos un poco más al final y me gustaría ver otros tipos de ejercicio donde empecemos a combinar todas estas variables biomecánicas que vimos y luego opinamos un poco. Ahora opinemos del patrón de movimiento de aducción horizontal. Y el patrón de movimiento de aducción horizontal nos lleva a tratar de analizar algunos ejercicios. Primer pregunta, ¿es lo mismo empujar cuando yo tengo una barra que empujar con mancuernas? La respuesta es no. Veamos un video y luego tratemos de reflexionar todos juntos en la importancia de entender la biomecánica para tomar mejores decisiones. Corre video. ¿Qué pasa cuando trabajamos el press de pecho con barra? Bueno, tenemos que considerar varios elementos. El primero, la barra, desde el punto de vista de ingeniería, funge como un sistema de restricción. Eso significa que ofrece adicional a la fuerza de gravedad, en esta dirección, un componente extra que se llama fuerza de fricción. Las manos de Luis en este momento intentan dirigirse en esta dirección, por eso que los fabricantes crean estrías. Por tercera ley de Newton, podríamos decir que la fuerza resultante tiene que ver con la combinación de esta fuerza de fricción
que por tercera ley de Newton la dirijo hacia adentro, más la fuerza de gravedad ofreciéndole a Luis una resultante final de estas características. Entendiendo esto, podemos claramente ver que esta distancia que estoy señalando entre mis dedos es el brazo de momento para el codo, ofreciendo un torque directamente responsabilidad del tríceps. Mientras que esta otra distancia es el brazo de momento específicamente para el hombro, ofreciendo una gran tensión hacia el pectoral mayor y deltoides anterior. Bien. Si me estás escuchando ahí, Héctor, ¿me estás escuchando ahí? Sí. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? La magia atrás de las barras. Cuando usted sujeta una barra para un press militar, cuando usted sujeta una barra o se sujeta de una barra para un lat pull down, o en este caso para el press de pecho, está frente a un sistema que se llamaba restrictivo. ¿Eso qué significa? Que lo que yo haga del hemicuerpo derecho va a afectar necesariamente el hemicuerpo izquierdo. No trabajan en independencia, sino en interdependencia. Pero más allá de eso, lo que sucede es que usted ya no está empujando contra un tipo de vector llamado fuerza de gravedad, sino que ahora usted enfrenta dos tipos de vectores. Por un lado la de gravedad y por el otro lado la fricción. ¿Y eso qué significa? Que lo que usted cree que es la única fuerza va para abajo, que es la fuerza de gravedad, en realidad no va para abajo. En realidad usted se enfrenta a una fuerza resultante, que como estudiamos en el capítulo número 1, a través de una regla del paralelogramo, ley del paralelogramo, tiene una condición oblicua. En español, si usted lo que quiere es trabajar en forma sinérgica musculatura del tríceps, que va a movilizar el codo, y musculatura del pecho o pectoral mayor, movilizador del hombro, es excelente que usted utilice una barra. De hecho, va a poder jalar muy fuerte, porque tiene la participación de ambos grupos musculares conspirando al mismo tiempo. Sin embargo, si su cliente o clienta lo que buscan es una sensación de mayor énfasis en el pectoral mayor, la barra quizás no es la mejor herramienta biomecánica en comparación con ¿qué? Con un par de mancuernas. Y vamos a tratar de justificar por qué. Recién entendimos que con la fuerza resultante obtengo torques para los dos lados, codo y hombro. Pero ¿qué pasa? Déjame ver. Creo que tengo uno de cable. Tengo uno con mancuerna por acá. Veamos. Creo que es este. ¿Qué diferencia tenemos en un press de pecho realizado con dos perfiles de resistencia diferentes? Por un lado tenemos un peso libre y la fuerza finalmente vectorial se grafica de esta manera, versus del otro lado tenemos la misma ejecución pero realizada con un cable, donde la línea de fuerza infinitamente se ve como la misma proyección del cable. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? ¿Hay diferencias? Hay muchísimas. Veamos la primera. En este punto, Catherine de este lado tiene un torque cero para codo y para hombro, porque es la misma línea de fuerza la que está atravesando. Eso quiere decir que cuando Catherine llega a esa posición, la actividad mioeléctrica del pectoral mayor, fundamentalmente del deltoides anterior y algo del tríceps, es muy baja. Mientras que lo que tenemos del otro lado son terribles brazos de momento, aún en la posición final, razón por la cual Catherine de este lado está sintiendo un gran temblequeo y de este lado está de vacaciones. ¿Te interesa saber más? Seguime en la pregunta. Bien. De esta forma, lo que tratamos de ejemplificar es justamente eso. En la presentación, vamos bien, si usted me lo permite, encontramos justamente un dibujito que nos va a ayudar bastante con esto. Permítame ir más rápido. Ya casi llegó. Este que está acá. Y esto nos va a ayudar bastante. Son las partes más complejas del asunto. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? No me acuerdo si habíamos llegado con esto en el módulo pasado. Si no, para eso son buenos los repasos. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Tenemos al individuo que está ejecutando con una barra y del otro lado el individuo que está haciendo lo propio con mancuernas. Este es el famoso efecto de la fuerza de fricción, que si bien yo sé que la mano intenta ir hacia afuera, para poder graficar algo que tenga valor desde el punto de vista biomecánico, tiene que estar del lado de la articulación, no del otro lado de la articulación. Entonces aplico tercera ley de Newton y logro esto, el mismo vector real proyectado hacia el otro lado. Luego lo que veo es la gravedad. Saco la resultante y obtengo esto. Estas liñitas verdes, chicos, son los famosos. Y ahí me doy cuenta que el brazo de momento que tiene el pecho, el pectoral, ¿por qué? Porque está afectando el hombro, es relativamente corto. Pero tengo otro brazo de momento que es relativamente igual, que en este caso es un ejemplo netamente gráfico. Ahora, ¿qué pasa cuando me voy del otro lado? Observa este brazote de momento.
y observar el brazo de momento que hay para el codo, en la misma posición, no en todas las posiciones. Es 0. ¿Eso qué significa? ¿Queréis trabajar el pecho? Hoy te tengo excelentes noticias. Vamos a trabajar con mancuernas. ¿Querés trabajar, por ejemplo, en el caso de deportes, un patrón de movimiento sinérgico simultáneo? No te importa si trabaja el pecho, el tríceps, el deltoides, entra todo. Podés trabajar de pronto en un modelo de cadena cerrada, en un modelo más de sistema restrictivo, e involucrar más grupos musculares con torques diferentes. No hay magia en esto, tampoco hay esto es lo que se hace, esto es lo que no. Lo único que entendemos es que estos son variables. Los entrenadores en los gimnasios les suelen llamar variantes. Conozco muchas variantes del ejercicio, ¿sí? La mayoría los conocemos. El problema no es si conoces variantes, el problema es qué variante cuadra mejor con las necesidades puntuales de tu cliente en ese ejercicio. Es decir, cuál era el objetivo de ese ejercicio, la meta de ese ejercicio. ¿Bien? Y ahí es donde se justifica si la variante fue buena o no. Ya para irnos despidiendo, se me fue Alex, ahí entramos de vuelta. Para irnos despidiendo, el último punto de análisis, ya estamos bastante pasaditos de la hora, tiene que ver específicamente con otro de los ejercicios que habíamos analizado. Déjenme ir para atrás en la presentación, que generó bastante polémica en el examen, que tenía que ver con por qué no puedo hacer esto que viene a continuación. ¿Por qué no está bien indicado que yo pueda hacer esto? Y con esto nos vamos a despedir. Repasando un poquito de anatomía, nos damos cuenta de que el húmero, vuelvo a poner el puntero por acá, denme un segundo, ping, ping. El húmero, este huesito que tenemos acá, tiene una superficie en el plano que mira hacia afuera, en el plano lateral, llamado tubérculo mayor. ¿Estamos bien? Ese tubérculo mayor del húmero es una protuberancia que tiene una enorme rugosidad debido a que en ese punto insertan músculos, y usted sabe que los músculos que se insertan en un hueso, a lo largo de sucesivos años de tensión, van deformando el hueso. Bueno, esa deformación es normal, es sana, y forma el tubérculo mayor. ¿Bien? Pero por otro lado, usted también sabe que cuando analizamos la articulación glenoidea, este cosito que está arriba, que es el borde superior de la glenoides, tiene una pequeña forma como de pico, justamente donde tengo el láser en este momento. Y también sabe que dentro de la escápula hay algo que se llama acromion de la escápula, que es este piquito que tengo acá, que si usted se toma el trabajo en este momento de hacer un barrido con su mano hacia afuera, la última parte que usted encuentra ósea. ¿Estamos bien? Si se cae hacia abajo ya toca músculo, deltoides. Bueno, si toca arriba, ese es el acromion. En algunas personas el acromion tiene esta orientación, es un acromion relativamente horizontalizado. En otras personas, que son afortunados, tiene un acromion ascendido, son pocos. Y hay otras personas que lamentablemente están jodidos, que tienen un acromion no ascendido, no horizontalizado, sino descendido. ¿Hasta ahí venimos bien? Entonces, ¿qué pasa? Si usted lo que intenta hacer ahora es una abducción, o sea, separar los brazos, que ahí estaba el error semántico en el examen, pido una disculpa, abducción, ¿qué es lo que sucede? Dependiendo de la posición que tenga el húmero, usted puede aducir mucho si su húmero está en rotación externa. Empezar a perder aducción si usted se va a neutro. Y definitivamente hacer una aducción muy corta si usted está en rotación interna. Interna. ¿Vamos de vuelta? Si usted sentadito en la comodidad de su hogar lo que intenta es llevar los brazos a 180 grados, tiene tres opciones. ¿Quiere llevarlos más libres, más ligeros? Rótelos externamente. Bloom, todos libres. ¿Ah? ¿Usted quiere complicarse un poco la vida? Llévelos pero en neutro. Y lo que va a ver como por acá, de 150 a 180, es que hay mayor nivel de tensión, o la tendencia a empezar a flexionar, o la tendencia a empezar a hiperlordotizar. Usted es normal, pertenece a la raza humana, no se agobie. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted hace esto, rotación humeral interna, e intenta pasar de los 90 grados, claramente ve que hay una limitante. La pregunta es ¿por qué se da la limitante? La respuesta es simple. Esto, que es el tubérculo mayor del húmero, justamente al rotar internamente, se posiciona, vamos bien, se alinean como si fueran astros, justamente donde vos no querés, abajo del acromion y haciendo contacto directo con el borde superior de la glenoides. Resultado final, todos los tejidos que pasaban por ahí comprimidos. Ese pellizcamiento
puede ser doloroso o al principio asintomático, pero empieza a generar una microinflamación y da por resultado final una inflamación que te deja fuera de combate. ¿Vamos bien? Conclusión. Algunos ejercicios que nosotros vimos en el taller, perpetuados históricamente, no es que dependiendo de la persona lo puedas hacer o no. Algunos atentan estrictamente contra nuestra propia anatomía de extremidad superior. Enlistamos 3. El primero lo tiene usted en pantalla. Remo a la barbilla con barra. Para mí, durante años, inclusive estudiando educación física, era de mis preferidos. ¿Vamos bien? Sentía que trabajaba el bíceps, que trabajaba el deltoides, que iba a tener los trapecios de Arnold. Hasta que me empecé a dar cuenta que por algo, yo cada vez que hacía eso, o cada vez que tiraba press militar tras nuca, tenía varios días posterior una sensación bastante, ¿cómo llamarlo? Poco agradable. Todavía no me recuperaba tan rápido. Ahora lo entiendo con mucha más claridad y por eso en los últimos 20 años me he dedicado 100% a trabajar en esto con nuevas generaciones. Anatómicamente es lo peor que puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínate que recién te dije, rotá interno, intentá abducir, ¿estás bloqueado? Bueno, aún bloqueado, vos cuando sujetás la barra querés llegar arriba. Naturalmente el peso, por suerte, te empuja hacia abajo, pero tu necedad va hacia arriba. Conclusión, querés trabajar trapecios, querés estimular la elevación de las escápulas por un tema de salud articular, ¿por qué no agarrás un par de mancuernitas? ¿Estamos bien? Y simplemente con las mancuernas en la mano acá abajo, jugá un poquito con elevación de trapecio. Ahora, ¿cómo me paro si voy a hacer eso? Te paso un tip que no fue compartido en la sesión pasada. Si vos analizás el trapecio, sus fibras superiores no están perfectamente alineadas en forma perpendicular al suelo. Están levemente inclinadas. Entonces, ¿cuál sería una posición perfecta para estimular elevación o encogimientos de hombro para trapecio? Vos, en lugar de estar erguido como soldado o gendarme, vete un poquitito hacia el frente. Estos grados que estoy marcando de irse un poquito hacia el frente, ¿qué es lo que hacen? Alinean las fibras superiores del trapecio en perfecta sintonía con el plano de la resistencia, que en este caso es una mancuerna que solamente hace esto, va para arriba y para abajo, nada más. ¿Qué cosas estamos acostumbrados a ver en los gimnasios? Agarrar las mancuernas y hacer algo parecido a esto, a ver si soy claro. Mírame con la cámara. ¿Qué cambia entre esto y esto? Esto es una combinación que estoy haciendo entre la elevación y luego la retracción. ¿Se entiende por dónde va? Y no está mal, me encanta la retracción, posturalmente sirve para muchas cosas. ¿El problema cuál es? Colega, la resistencia que agarramos tiene un perfil, va para abajo y va para arriba. Todo lo que vos hagas para adelante y para atrás está, por definición, fuera del plano de la resistencia. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo estás haciendo? Si es para verte más coreográfico, ¿no? ¿Bien? Dale, buenísimo. Si es para aumentar la movilidad articular, dale. Pero entendé que solo tiene valor de un músculo que se opone a una resistencia externa cuando vos haces de abajo hacia arriba, de adelante para atrás. Mejor dedícate a agarrar una máquina, como el remo que vimos recién, y en lugar de utilizar la flexión del codo, solamente utilizarlo para retracción escapular. Tiene 10.000 veces más lógica, no solamente motriz, sino biomecánica, que estar haciendo una herramienta coreográfica, que es muy linda, y te puede dar sentido de pertenencia en tu etnia dentro del club, pero no necesariamente tiene ninguna justificación. ¿Vamos bien? ¿Qué otro ejercicio podríamos estar viendo que nos puede complicar un poco la vida? Y con esto ya nos vamos. Press de pecho declinado. Declinado, cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque en esencia, si usted me acompaña, en el declinado yo tengo la rotación del húmero hacia lo interno. Y tengo la resistencia, si usted me ve, empujando el húmero hacia arriba. Otra vez nos metimos sin querer, donde recién analizamos, no somos buenos. Combinamos la rotación humeral interna más aducción con mi cabeza hacia abajo y una barra que intenta ir al centro de la tierra, aduciendo todavía más. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no podemos hacer más pecho declinado porque Jorge dijo que te puede joder el hombro? No, dale tranquilo. El único chiste es cuántos grados de declive vas a utilizar. Como este tipo de datos no son datos así que digan todo el mundo se lo sabe,
cuando confeccionan máquinas, y sobre todo bancas, que ya traen el nivel de declive, por lo general están entre los 30 y los 40 grados, que es un disparate. Con 8 o 9 grados, vos ya tendrías el nivel de declive necesario para estimular fibra clavicular del pectoral mayor, external del pectoral mayor y costal del pectoral mayor. En español, si vos querés competir en el press más fuerte, ponete declinado. Es donde más fuerza podés producir. ¿Vamos bien? Si quiero generar no una segmentación, que por cierto no existe, del pectoral, sino reclutar la mayor cantidad de fibras hacia el empuje, mi posición 8 o 9 grados de declive sería una posición idónea. Profe, una pregunta. Dale, Alex. Quería saber, bueno, con lo de press declinado. Declinado. Sí, ¿se refiere únicamente a cuando se hace con barra o también afecta con mancuerna? Bien, buena pregunta. La afectación con relación a la rotación del húmero te va a agarrar, hermano, en lo que tengas. Si tenés una máquina Smith con una barra con riel, te pega igual, mancuernas te pega igual. Lo que cambia de barra con mancuerna es lo que expliqué antes, pero lamentablemente, amigo Alex, para el tema del declinado, corremos todos con el mismo riesgo. Entonces, algunas soluciones, ¿no? Jorge, en mi club no tengo bancas que yo pueda graduar la inclinación. La banca ya está, es lo que es. Ok. Entonces, Alex, te propongo lo siguiente. Ayuda a tu cliente a salir. ¡Bum! Ya salió. Está en la posición acá. Acá no hay ningún problema, Alex. Pero conforme empiece a descender, no le dejes llevar la barra al toque con la cadera, con la caja costal. ¿Se entiende por dónde va? No lo dejes. Cortalo antes. ¿Para qué? Para evitar a toda costa de esta posición, Alex, intentar llegar a esta otra, donde todavía sería más complejo la compresión de tejido. Son alternativas. Otros pueden decir, puta, en mi club sobran bancas donde yo puedo graduar la inclinación. Maravilloso. Deja que llegue a la barra, pero asegúrate que la inclinación sea de unos 10 grados, no más. ¿Estamos claros hasta ahí? Súper, buena pregunta. Y el otro ejercicio que habíamos visto anteriormente, que también tenía un grado de análisis importante, eran los famosos fondos. ¿Se acuerdan? Y ya estábamos refumigados cuando llegamos a fondo, porque ya era la última parte del webinar, y lo que decíamos es, ok, tengo dos barras paralelas, plum, listo, me voy a subir, hasta acá venimos bien, ¿no? Cuando voy acá, no pasa nada, todo está bien. ¿El problema cuál es? El problema es cuando voy a hacer esto. En esta posición, ¿estamos bien? Donde yo estoy, nuevamente, si lo analizo, fuerza de gravedad empuja todo mi cuerpo hacia abajo, por lo tanto, fuerza el hombro en esta posición. Tengo el hombro en abducción, y encima lo tengo rotado internamente por la posición en la que me sujeto la barra. Game over, de vuelta. Otra vez, analizamos. Bueno, pero los chicos que se dedican a la calistenia, ¿no están jodidos de hombro? Están re jodidos de hombro. Por múltiples razones. Una de ellas es que fondos es como el pan nuestro de cada día. Y a veces fondos muy profundos, donde cuando van abajo, 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 no solamente articularmente traen una bronca, sino es tanto el estiramiento del pectoral que logran estos chicos calisténicos, que la capacidad para controlar la articulación en ese punto tan bajo es sumamente reducida. ¿Se entiende por dónde va? En un gimnasio, con un personal trainer educado, que busca ayudar a su cliente, ¿qué podríamos hacer? Hay algunas máquinas que tienen la posibilidad de que estas áreas, separaciones, se puedan abrir. Entonces, trabaja abierto. Perdón, trabaja cerrado. Y lo que te voy a pedir es, si querés cuidar el hombro y querés seguir haciendo fondos, dale. La clave está acá. Abandoná esta posición y llega a esta posición. Esto sería un fondo, que habitualmente le llaman, lo que está diciendo el profe es el fondo para tríceps. Bueno, si vos querés llamarle el fondo para tríceps, llamale así. Lo único que estamos haciendo es salirnos de una posición de abducción, que es altamente lesiva para el hombro cuando se combina con rotación interna y más abducción, e irnos a una posición que ya no está en abducción, definitivamente, cuando tengo los codos cerca del cuerpo. Y a partir de ahí puedo subir y bajar. ¿Estamos bien? Bien. Chicos, esto simplemente ha sido, y espero que haya sido de refuerzo, un breve repaso de lo que han sido 6 horas del módulo pasado. Si alguno de ustedes no lo tomó, no se preocupe, pasamos por 6 módulos, 6 horas estimulando o entrenando todas estas habilidades. ¿Qué es lo que sigue ahora? Un último módulo,
solo para aquellos que están interesados y básicamente les fascina la zona media, que es la más compleja de todas. ¿Bien? Todas las fuerzas que usted ejecuta cuando está de pie y lanza algo, cuando usted corre, cuando usted levanta algo, tienen que pasar por el core, tienen que pasar por la zona media. Sin embargo, hay tanta prostitución de la zona media, hay tanto producto milagro, hay tanta fascinación por tener el six-pack súper definido, que empezamos a cometer errores severos en cuanto a la ejecución. Entonces, vamos a ver más cosas mitológicas en el módulo 3 que en cualquiera de los otros 2 módulos. Y son tantos los millones de personas que a nivel mundial te dicen una sola cosa: quiero bajar la panza, que harían cualquier cosa, inclusive hasta lo erróneo, para intentar lograrlo. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? ¿Querés bajar la panza? Está bien. Vamos a moverte, pero vamos a moverte inteligentemente. ¿Bien? Tratando de que tu columna, que es sagrada, es el mástil sagrado de tu cuerpo, sufra lo menos en tu intento de vanidad o en tu intento realmente de necesidad fisiológica desde el punto de vista articular. Para eso nos vamos a dar cita el último sábado de este mes, a las 9 de la mañana, hora de Costa Rica, son 10 de la mañana en Colombia y en México, y de ahí hasta las 4 de la tarde en Colombia y México, 3 de la tarde en Costa Rica, una inscripción de un solo módulo, que es lo que estás tomando, luego el examen, y un certificado impreso, bueno, lo imprimís vos, un certificado digital, cuando constates que aprobaste el examen, que es una cosa extremadamente simple, y posiblemente un repaso como el que estamos haciendo recién. Así que si estos temas son de interés, te invito a que podamos continuar relacionados con esto. Bien, voy a finalizar la grabación, porque ya no tiene mayor contenido para la mayoría, y vamos a dedicarnos a las últimas dudas, preguntas y respuestas con los chicos que nos siguen acompañando en este webinar. ¿Bien? Bueno, abrimos entonces paréntesis de preguntas y respuestas. Adelante.